Lucas capítulo número 7 y a partir del versículo 18 vamos a leer. Y dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Llamó Juan a 2 de sus discípulos y él les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? Cuando pues los hombres vieron a él, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperaremos otro? En esa misma hora Jesús sanó a muchos enfermos y de muchas enfermedades y plagas y de espíritus malos, y muchos ciegos le dio la vista. Y respondiendo Jesús le dijo: id de hacer saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado aquel que no haya tropiezo en mí. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Háblanos, Señor, en esta hora, Señor, y ministra a nuestras mentes y a nuestros corazones. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Queremos poner como título, o hemos puesto como título a esta meditación: bienaventurado el que no haya tropiezo en Cristo. Recuerde, bienaventurado el que no haya tropiezo en Cristo. Leímos toda esta porción para llegar a este versículo, el versículo número 23. Juan el Bautista, a lo largo de su ministerio, de su carrera ministerial, cuando él apareció en el río Jordán, dio testimonio y testificó acerca de Jesús. Le dijo: he aquí el Cordero de Dios quien quita el pecado del mundo. Fue la primera persona en esta tierra que reconoció a Jesús como Mesías, como enviado, como Hijo de Dios, como superior a él. Porque él, en una ocasión los discípulos le dijeron: aquel que tú bautizaste en el río Jordán, ahora todo el mundo corre detrás de él. Y ¿sabe? Juan le dijo: es necesario que él crezca y que yo mengüe. O sea, es necesario que él vaya en ascenso y yo en descenso, porque para eso ha aparecido. Dice: es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, el cual yo no soy digno, ni encorvado, de desatar la correa de su sandalia. Ahora Juan el Bautista estaba pasando una prueba tremenda. Se metió en problemas Juan el Bautista por decir la verdad. Pero qué bueno cuando nosotros nos metemos en problemas por decir la verdad y no decir la mentira, ¿verdad? Porque si nosotros sufrimos como hijos de Dios por decir la verdad, somos bienaventurados, somos dichosos, somos felices y tenemos de parte de Dios una bendición grande celestial esperando por nosotros. Pero Juan, en medio de toda la aflicción que estaba ocurriendo, estaba en la cárcel. Todavía no había sido sentenciado a muerte, pero estaba en la cárcel esperando ser muerto. Pero antes de él morir, llamó a 2 de sus discípulos y le dijo: vayan donde está Jesús y pregúntele si él es el Mesías o esperaremos otro. La naturaleza humana sale a relucir en varias ocasiones en el ser humano. Eso le ha pasado a todo el mundo, no a Juan el Bautista. No vamos a desacreditar el ministerio de Juan el Bautista. Simplemente está escrito ahí porque nosotros somos iguales o somos peores o mucho peor que él. Porque Jesús más adelante habla acerca de Juan diciendo que de los nacidos de mujer nadie habría más grande que Juan. Pero la naturaleza humana, cuando sale a relucir, cuando nuestra naturaleza humana la dejamos que vaya por encima del Espíritu, que vaya por encima de las cosas de Dios, cuando no hay oración, cuando no hay búsqueda o cuando estamos en una prueba extrema, a veces nos engaña esa naturaleza. Dios mismo dijo en el Antiguo Testamento, a través de uno de sus profetas, no sé si fue Jeremías o Isaías, uno de ellos dijo: el corazón humano es perverso. No se dijo algunos, dijo todos los seres humanos. Por cuanto todo pecado están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, Juan el Bautista había testificado anteriormente, había visto que el Espíritu Santo había descendido sobre Jesús, y ahora Juan el Bautista estaba pensando: bueno, ¿será el Mesías? Y él había testificado: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Le llegó una duda en ese momento en la cárcel. Le llegó ese temor: ¿será en realidad el Mesías o no será el Mesías?
Y sus discípulos fueron y le transmitieron a Jesús. Queremos saber algo. Somos discípulos de Juan y Juan quiere saber si tú eres el que había de venir o tenemos que esperar otro. Jesús dijo, espérate un momentico. En ese momento habían ciegos allí, dice la Biblia. Sanó a los ciegos, le dio la vista. Habían mudos y sordos, le dio la voz y le sanó sus oídos. Y dice que muchas enfermedades el Señor sanó delante de aquellos dos que fueron allí como emisarios. Y ahora el Señor le dijo, ¿viste? Dile a Juan que los ciegos ven, los mudos hablan, los sordos oyen, las personas son sanadas, los endemoniados son liberados, el evangelio es anunciado, el reino de Dios es anunciado a los pobres. Y dile que es bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. ¿Cómo es esto que halle tropiezo en mí? Nosotros mismos a veces buscamos el tropiezo. No es que el tropiezo nos lo pongan otros, somos nosotros mismos. Y usted no ha visto personas que se cargan con tareas que no le corresponden o cargan cruces que no le corresponden. Y son esas personas que se quieren compadecer de todo el mundo. Es como la persona que le tiene lástima a los gatos, y he conocido señoras que han tenido 100 gatos. Aparecen gatos por ahí y lo está. Entonces Jesús dijo que su cruz, ¿cómo era? Era ligera. Y su carga era ligera. Él no iba a poner sobre nosotros una carga pesada. Nosotros somos los que nos ponemos el tropiezo, somos los que nos ponemos la cruz, y a veces decimos, Dios mío, pero Dios te va a decir, yo no te lo puse, yo no te lo busqué. Es como una muchacha que hace una mala elección en su matrimonio. Esta muchacha no contó con el Señor, no oró, no buscó la dirección de Dios, no pidió consejo a sus pastores, no pidió consejo a sus padres, no indagó acerca del muchacho y lo vio que brillaba. Pero recuerden que no todo lo que brilla es oro. ¿Cuántos metales se parecen al oro? Bueno, el bronce fosfórico, ¿cómo que se llama esta otra? La fantasía. Y así hay una gran cantidad de metales que se parecen al oro, pero al final se manchan. Y ahora sale el acero quirúrgico. Y si usted lo ve, dice, wow, parece oro. Pero no es oro. Cuando llega la prueba, usted lo mete al agua del mar o le cae sudor y al poco tiempo ya está negro. Entonces, esta muchacha vio que el hombre levantaba las manos, que el hombre adoraba a Dios, que se tiraba de rodillas y dice, este es el hombre que Dios me ha mandado. Pero contó con Dios, se casó con él, no pidió consejo, no buscó la dirección del Todopoderoso y pasó 1 año, 2 años, 3 años, un fracaso, un divorcio. ¿Por qué? Porque esa misma persona se puso un tropiezo. Porque esta persona miró lo físico, miró lo que estaban delante de los ojos de los hombres. Nosotros los hombres, los seres humanos, somos dados a ver lo que está delante de nosotros. Por ejemplo, cuando vemos a una persona bien vestida, bueno, así como yo, pero bien vestida, y manejando un buen carro, bueno, eso no, manejando un buen carro, una limusina, por ejemplo, y se baja en un lugar y dice, ese hombre tiene que ser millonario. ¿Por qué? Porque lo juzgamos por su apariencia. Y a lo mejor era el conductor o el chofer o alguien que le dio el carro para que lo fuera a lavar. Porque estamos jugando por las apariencias. Cuando Dios desechó, y hablaba ahorita con el hermano acerca de eso, cuando Dios desechó a Saúl como rey, Saúl hizo cosas que a Dios no le agradó. El primer tropiezo que buscó Saúl, ¿cuál fue? Hacer un sacrificio que no le correspondía a él. Usted no ha oído decir, no se meta donde usted no le llaman. Eso es algo, pero 100%. Y en mi país dice, yo no sé, en otro país dirá, dice, soldado brindado muere reventado. Y es verdad. Porque las personas que se está metiendo donde no le corresponde siempre termina mal. Y Saúl dijo, bueno, se está tardando Samuel, yo voy a ser sacerdote ahora. Se metió a hacer una cosa. Dios le dijo, oye, eso que hiciste no, y fue desechado. Después
el pecado que cometió él lo llevó a cometer otro pecado más. Se disfrazó y fue a ver una divina. Ya entró en un pecado de adivinación, de brujería, de espiritismo. Entonces, fue constantemente buscando tropiezos y buscando tropiezos. Pero hoy en día pasa así en las iglesias. Hay muchas iglesias que están llenas de personas, de vidas, de almas, de creyentes, pero están vacías de Dios. Están vacías de cristianos. ¿Sabe por qué? Porque estas personas, ellos aman más las cosas del mundo que las cosas de Dios. Cuando es el capítulo final de la novela, dejan de ir al culto. Y no van al culto porque van a dar la novela de La Gaviota. Por decirla, que ni la he visto, que gracias, pero lo oigo que lo dicen las personas. O la de no sé cuál, qué sé yo. Y no, va a estar buenísimo ese capítulo. La iglesia va a estar ahí. Entonces, Jesús le dijo en este versículo, en el versículo número 23, y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Aleluya. Cuando nosotros quitamos a Dios de primera instancia para ponerlo en segunda, en tercera instancia, no sé en qué instancia, entonces ya estamos nosotros hallando un tropiezo en las cosas de Dios. Estamos buscando un tropiezo. Porque nosotros tenemos que servir a Dios incondicionalmente. Yo no sirvo a Dios porque Él me bendice, ni sirvo porque me cuida, ni porque me guarda, ni porque me protege. Yo sirvo a Dios porque Él me amó y entregó a su Hijo por mí y Él me ha rescatado y me ha perdonado y me ha liberado. Ahora, cuando volvemos al relato que estaba haciendo de Saúl, vamos para atrás de nuevo. Ahí ya ustedes saben que fue desechado, ¿no? Por los pecados cometidos. Cuando Samuel fue a escoger al rey de Israel, Dios le dijo, vete a la aldea de Belén. Allí en Belén vas a ir a casa de un hombre que se llama Esaí. Y de sus hijos me vas a escoger uno que va a ser el rey de Israel. Va a ser el próximo rey. Porque al primero yo lo deseché. El primero yo no quiero saber de él ya porque se corrompió de tal manera, pero voy a escoger uno conforme a mi corazón. Mi esposa predicaba hace poco cuando ignoramos a Dios, algo así el mensaje. Pero qué terrible es cuando, y ella pone algunas ilustraciones, cuando nosotros ignoramos a una persona o una persona nos ignora a nosotros, ¿verdad? Eso es algo terrible. A mí me ha pasado. He sido rechazado por la apariencia o por ser hispano o por hablar español. Y por eso a mí en realidad no me importa porque yo como se llama, estoy firme en los caminos de Dios. Pero miren lo que sucede. Cuando presentaron a todos los hijos de Esaí, del más grande hasta el más chiquito, Samuel vio a Eliab, el más grande. Y este debe de ser el rey. ¿Cómo lo vio? Lo vio grande, fuerte, lo vio con apariencia de intelectuales. Dios le dijo, no, no. Yo lo desecho, así dijo Dios. Y le dijo, tú miras, él le dijo, el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero yo miro el corazón. Pero ¿sabe? David había sido ignorado hasta por su padre. ¿Por qué? Porque no fue llamado allí. No fue llamado allí con el profeta. Usted va a venir un profeta, va a venir Samuel, usted sigue ahí con las ovejas, que va a haber una reunión entre los grandes aquí, yo no sé, usted se me queda afuera. Y entonces cuando pasaron todos los hijos, Dios le dijo, no, yo no, pero entonces Dios mío, ¿qué tú metes? Oye, no, sí, falta uno, está cuidando las ovejas afuera. Mándamelo a traer porque no vamos a comer hasta que él no llegue. Así que yo no sé si estaría cerca o estaría lejos. A lo mejor se estaban muriendo de hambre. Aquí no come nadie, dijo el profeta. Y cuando venía David caminando, un jovencito o un adolescente, Dios le dijo, derraman el aceite sobre él. En la antigüedad agarraban los sacerdotes y los levitas y los profetas o algunos jueces y derramaban un cuerno parecido, bueno, no lo trajo mi hija hoy, lo llenaban de aceite y se lo vertían en la cabeza completo. No era un poquitico de unción de aceite como el que se usa hoy en día, era completo vertido. Y dijo, este es el que yo he escogido. Aleluya. Porque nosotros como seres humanos ponemos
Bueno, aquel es el que va a servir para el ministerio. Aquel es el que en realidad la va a hacer como pastor. Aquel es el que la va a hacer como diácono. Aquel es el que la va a hacer como evangelista. ¿Por qué? No, porque es el que se para y habla. Y es el que da más ofrendas. Y es el que más viene a la iglesia. Y es el que está atento en todo. Pero ¿acaso se le preguntó a Dios? ¿Acaso le preguntaron a Dios? Ya eso no, hoy en día no se estipula casi en ningún lugar. Hoy en día, si el otro tiene un doctorado, o una ingeniería, o una licenciatura, o una maestría, ese es el acto. Es el que está apto para el... Jesús en ningún momento escogió eso. Y mire, Jesús, a los que tenía Jesús alrededor, yo digo que eran la crema y nata. ¿Sabe por qué? Porque tenía un publicano. ¿Qué es lo que era un publicano? Un ladrón. Tenía otro ladrón que era el tesorero. Tenía pescadores. ¿Y qué es lo que era un pescador? Gente del vulgo. Personas sin mucho entendimiento, sin mucha letra, sin mucho conocimiento, sin mucha escuela. Y el Señor se rodeó de los 12 que tenía el Señor. Eran personas prácticamente ignorantes. Es lo que tenía el Señor rodeado. Porque lo que para el hombre, dice la Biblia, que lo que para el hombre parece que es algo grande, que es algo maravilloso, que es algo sublime, Dios lo tiene eso. ¿Por qué dice? Dijo Pablo, por basura. Así lo dice la palabra del Señor. Pero qué bueno cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar ante todas las cosas. Cuando Dios sea el centro de nuestra vida. Y nosotros no debemos de buscar ningún tipo de tropiezo, ya sea la televisión, ya sea el internet. Hace un tiempo le dije a mi esposa, voy a hacer ayuno de teléfono. Yo no sé si usted alguna vez ha hecho ayuno de teléfono, pero yo me pasé una semana sin usar el teléfono, ni mirarlo, ni siquiera mirarlo, ni entrar en nada. Tenía el teléfono nada más, ¿sabe para qué? Para ver la hora. Y para más nada. Y en esa semana tuve una visitación del Espíritu Santo tremenda en mi vida. Sentí cosas tremendas y vinieron bendiciones espirituales, materiales y económicas en mi vida con una sola semana de ayuno del teléfono. Oigan eso. Porque yo no puedo dejar, como dijo Pablo, porque yo no dejo que nada me domine. Cuando nosotros somos dominados por nuestros deseos, por nuestras pasiones, por nuestro trabajo, por nuestros quehaceres, por todo lo que tenemos alrededor de nosotros, somos dominados y no podemos dejar de depender de ellos, estamos en peligro. Estamos en un peligro terrible. Hay personas que tienen que vivir tomando medicamentos. Yo tuve un muchacho que me visitaba a la iglesia un tiempo, que el muchacho era adicto. Era adicto y paraba todos los días al hospital. Decía que tenía dolores para que le pusieran morfina en vena, porque tenía una adicción. Entonces, ¿qué sucede? Hay muchos que se tienen una adicción de eso, otros tienen adicciones de alcohol, pero hay otras adicciones que son malas. Hay adicciones al comer, hay personas que son adictas. Yo estuve una vez conversando con un joven, ministrándole, orando por él, llorando, me dijo a mí, de esta forma, empecé de muy joven en el mundo de la pornografía a verla y no puedo dejarla. Dice que en varias ocasiones trató de dejarla y no podía. Se pasaba un mes, 2 meses, 3 meses, pero volvía a caer con eso. Pero llorando con lágrimas tremendas, no puedo dejarla. ¿Sabe por qué? Porque esta persona, la Biblia dice que le abre una puerta espiritual al diablo, a los demonios. Y ahí entran demonios de lascivia, de lujuria, de fornicación, de adulterio. Y la Biblia dice bien claro que pecado engendra ¿qué? Pecado. Y al final da luz, muerte. Wow, eso es increíble. Lo que es el mundo espiritual. Entonces yo le dije, para tú dejar eso, primero tienes que estar consciente, quererlo, desearlo, enamorarte más de Cristo, buscar más de Cristo, y estar metido más en las cosas de Cristo hasta que tú seas libre completamente y más nunca puedas vuelvas a recaer en eso. Es como también a un drogadicto ponerlo de administrador de una farmacia. Eso primero hay que sanarlo, ¿verdad? Porque si te lo pones de administrador de una farmacia, ahí mismo se tomó todos los medicamentos. Eso. Entonces, Jesús está hablando muy claro.
bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Tropiezos de cualquier tipo. Él lo que nos pone a nosotros, la carga que nos pone a nosotros es bien ligera. Yo no critico a los que adoptan hijos. Que Dios los bendiga, ¿verdad? Que Dios le dé sabiduría. Que Dios les guarde. Pero he visto personas que tienen 5 y 6 hijos y ya tienen para criarlo y entonces van y agarran 2 más. Entonces, esta persona, si el día de mañana sucede cualquier cosa, esa prueba no se la puso Dios. No fue Dios, hello. Fuiste tú mismo. Fuiste tú mismo el que te estás poniendo cargas que no puedes llevar. Así mismo lo hacían los fariseos. Los fariseos dice que ponían cargas sobre las personas tan pesadas, con sus ritos, ceremonia, estrategia, la ley, el otro, que dice que nadie podía llevarla de tan pesada que eran las cargas que ponían sobre ellos. Cargas monetarias, cargas de diferentes tipos y cosas que hacer. Por eso Cristo vino y deshizo las obras de la ley. Porque la Biblia me dice bien claro que Jesús es el fin de la ley. O sea, Jesús vino a cumplirla y a morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos vivir por la fe. Ahora, no sucede a veces, a mí me ha pasado, Dios mío, ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo va algo que estaba esperando? Y uno tiende como a desesperarse, como a perder la confianza, ¿verdad? Como a no, como a dudar, y llega la duda. A uno de los apóstoles del Señor le llegó al mismo Tomás. Tomás anduvo con Cristo 3 años y le dijeron, Tomás, Cristo resucitó, el Señor resucitó. Y dijo, si yo no veo la marca en sus manos, en sus pies, no creo en él. Hasta que el Señor se le apareció y le dijo, Tomás, ven, toca. Y él dijo, oh, mi Señor y mi Dios. Dice, ¿creíste porque viste? Bienaventurados los que creyeron sin ver. Pero nosotros como seres humanos sí flaqueamos en un momento. Usted ve todo lo que pasó Job, cómo Job fue restaurado y después de que lo perdió todo, cómo Dios lo bendijo, cómo Dios le habló, pero Job se quejó. Nosotros como seres humanos podemos presentar nuestra queja delante del Señor. Y lo peor que podemos hacerlo es quejarnos delante de un inconverso. ¿Qué es ese mejor delante de Dios? Háblele a Dios, órele a Dios. Porque si nosotros nos ponemos a contar a los inconversos, no, porque me duele aquí, me duele allá y tengo esto, pues, ¿por qué Dios tiene este? ¿Verdad? Entonces, Dios debe darnos sabiduría o pedirle al Señor. Hoy yo estaba orando a las 12 y me puse a orar en mi tiempo de lunch y le dije, Señor, yo lo único que te pido es sabiduría. Yo quiero, pero una sabiduría, no quiero esa sabiduría de matemática, de aritmética, de ciencia, no, una sabiduría espiritual para yo saberme comportar en este mundo que estamos viviendo tan peligroso. Porque a diario estamos viendo aberraciones, cosas que están sucediendo, personas que dicen que son cristianos y al día de mañana hacen una barbaridad, una barrabasada. Y nosotros, Dios mío, y ese que estuvo predicando hasta los otros días. Pero si tenemos la sabiduría espiritual del Señor, la que aparece en 2 de Corintios o en 1 de Corintios capítulo número 2, versículo 16, que dice que cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre son los que Dios ha preparado para los que le aman. Ahí habla de la revelación por el Espíritu de Dios. Así que yo le traigo esta pequeña reflexión. Yo quería reflexionar en cuanto a esto porque Dios me ha hablado a mí en este pasaje. A veces vemos los milagros de Dios, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios nos ha bendecido y llega el momento de la duda y la desconfianza. Cuando esto llegue, uno tiene que sintonizar otro canal, cambiarlo. Lo cambio porque el diablo te va a trabajar en la mente y te va a decir, nah, eso no es así. Si tú llevas tiempo esperando. Hay muchas personas que dicen, de Jesucristo que dicen que va a venir, se está diciendo hace miles de años. Le hemos visto a las personas como quieren confundir, ¿verdad? Así que cuando llegue todo tipo de duda o llegue todo tipo de pensamiento malo a la cabeza, uno tiene que decir, yo tengo la mente de Cristo. Yo tengo la mente de mi Señor. Yo sirvo un Cristo poderoso. Y hablo en voz alta y testifique en voz alta y ore en voz alta y lea la Biblia en voz alta. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír.
Entonces, oír ¿qué? La palabra de Dios. Si la fe viene por ahí, entonces vamos a leerla. Si usted está solo y no tiene quien la lea o no puede oír un mensaje de edificación, lea los evangelios. Cuando la fe va en picada, lea los milagros de Jesús y empieza a leerlo. Yo me leí el Nuevo Testamento en 3 días cuando me convertí al Señor. Y cuando lo terminé, lo empecé a leer de nuevo. Y así, y cuando yo leía los 4 evangelios y el libro de los Hechos, decía, Dios mío, qué maravilla, gloria al nombre del Señor. Así que Dios quiera que nosotros podamos serle fieles en las buenas y en las malas, en abundancia y en escasez, como el compromiso que uno le hace a la esposa en el altar, ¿verdad? Así mismo hay que ser solo al Señor. Porque cuando yo me fui a casar con mi esposa, el ministro que nos casó dijo, algo así, ya, bueno, ha pasado unos cuantos años, pero algo así dice, prometes honrarla, respetarla, quererla, y uno, sí, pero hay muchos que dicen que sí, pero después entonces viene la deshonra. Pero así mismo es con el Señor. Cuando uno acepta al Señor, es un compromiso espiritual. En enfermedades, sí. ¿La vas a amar en enfermedades? Sí. Cuando esté más viejita, sí. Cuando pase esto o lo otro, sí. Cuando tenga hijos, sí. Así es el compromiso, porque entre Cristo y la iglesia es como una comparación entre el matrimonio, ¿verdad? Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Así que nosotros tenemos que amarle en las buenas, en las malas, cuando hay, cuando no hay, cuando tengo deseo de orar, cuando no tengo deseo de orar, cuando tengo deseo de venir a la iglesia, cuando no tengo deseo de venir a la iglesia. Todo eso tenemos que nosotros enfocarnos más en Él. Amén. Enfocarnos de verdad en nuestro Señor. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde.